Buenas tardes a todas. Vamos a empezar la última sesión. Nos han avisado que vamos un poco mal de tiempo, entonces vamos a ir directamente a las ponencias que tenían preparada cada una de las expertas que traemos hoy aquí en esta ponencia de inteligencia artificial y salud, enfocada en la mujer. Mi nombre es Ana Belén Callado, yo trabajo en la Fundación TIC Salud Social, en el Departamento de Comunicación, y muchas veces no lo digo, pero bueno, soy madre de una niña de 3 años y me parece un poco relevante después de testimonios que hemos escuchado como el de la regidora. No sé, a mí me han llegado sus palabras y otras cosas que hemos estado escuchando. Pero bueno, hoy tenemos con nosotros a Susana Usó, que es coordinadora del programa de inteligencia artificial en la Fundació TIC Salut Social de la Generalitat de Catalunya. Tenemos a Núria Gell, que es catedrática de SADE. Y tenemos a Mireia del Pozo, que es la presidenta del Centre de l'Espera, lo voy a decir bien, presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Con nosotros no ha podido venir Carina Gibert, que había preparado un vídeo con su ponencia, pero como vamos tan mal de tiempo, mañana lo colgaremos en la web del Congreso. Así que lo podéis consultar allí. Era sobre todo sobre inteligencia artificial en el ámbito de las enfermedades mentales. Vale, pues empezamos, si os parece, con Núria Gell. Núria es catedrática del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences de SADE y directora del SADE Data Driven Decisions Institute. Es doctora en matemáticas y coordina el grupo de investigación Judgments and Decisions in the Marketplace, que tiene el objetivo de avanzar en los campos del marketing, la economía, del comportamiento, la inteligencia artificial y la toma de decisiones. Adelante, Núria. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Nos han pedido que seamos más rápidas de lo que habíamos planeado en principio. Como era una presentación pues así un poco técnica, a lo mejor se quedará un poquito superficial, pido perdón de entrada, pero de todas maneras lo que queríamos presentar aquí hoy era cómo la inteligencia artificial podía ayudar en entornos de salud, concretamente en entornos de salud relacionados con las mujeres. En un principio, pues, tenemos que enfatizar que la inteligencia artificial está avanzando en todos campos, pero mucho más quizás en los entornos sanitarios. El creciente uso de la inteligencia artificial y de la robótica está realmente efectuando un cambio en nuestros sistemas de salud. Además, se combinan cada vez distintas metodologías de inteligencia artificial, robótica, aprendizaje automático, otros tipos de aplicaciones que tenemos de inteligencia artificial, tanto en ámbitos pues, de detección, de diagnosis, de tratamientos, de cuidados, de cirugía. Todos hemos visto los robots que ayudan a los médicos a operar, los robots que están con la gente mayor ayudándoles a entretenerlos o a explicarles distintas cosas. También vemos cómo para hacer una diagnosis acertada, actualmente en muchas ocasiones una detección, por ejemplo, de un cáncer en la piel es más eficiente tener un sistema de aprendizaje automático que nos da soluciones antes que una persona. Todo esto, además, añadimos que realmente hoy en día más del 50% de la población, se han hecho estudios, estamos aceptando y preparados para poder asumir que toda esta responsabilidad que antes dejábamos en manos de las personas, realmente las tengan también las máquinas. Visto esto, pues en realidad podríamos estar pensando que esto puede hacer que sea como mucho más igualitario, porque las personas tendemos a tener pues, preferencias o, por ejemplo, hay distintos tipos de enfermedades que son más típicas de mujeres que de hombres, que a lo mejor no se les da tanto interés. Sabéis que en ocasiones los riesgos de tener, por ejemplo, infartos, de tener enfermedades que normalmente las bases de datos que se han utilizado para hacer los estudios mayormente son de hombres. Todo esto pensamos, la tecnología es neutra y la tecnología nos puede ayudar a realmente tener una igualdad entre los géneros. Pero aún así, si miramos tanto en la detección de enfermedades, en la detección precoz de enfermedades, mejoras de diagnóstico, ayudas de tratamientos, también en cirugía asistida, también podemos pensar en asistencia asistida, también podemos pensar cuidado de personas mayores y, por último, mejoras en la calidad de vida de los pacientes, podríamos pensar que en todas estas áreas la inteligencia artificial nos puede aportar igualdad. Pero la realidad es distinta y esto es lo que queríamos enfatizar un poco en esta presentación, porque
la presencia de sesgos en los algoritmos es altamente preocupante. Pensad que los algoritmos los creamos las personas y la inteligencia artificial es la ciencia que hace que las máquinas trabajen y operen de forma similar a como lo hacemos los humanos. Por tanto, las máquinas lo que están haciendo en parte es replicar las cosas buenas y también las cosas malas que tenemos los humanos. En particular, en el caso de la medicina, es realmente alarmante la existencia de estos sesgos. En este momento estamos hablando a nivel de hombres y mujeres, pero también culturales, de raza, etc. Entonces, lo que ahora quería presentar desde un punto de vista desde nuestro instituto es directrices que podríamos tener para mejorar estos problemas que tenemos en los sesgos. En primer lugar, desde el diseño de los sistemas, los algoritmos, hay un problemita, que el porcentaje de hombres es realmente mucho mayor en los informáticos, diseñadores de software, etc. Y sin darse cuenta, estas tendencias, estos sesgos se van involucrando en todos los programas que se realizan. Por tanto, primer punto, incrementar el porcentaje de mujeres que estudian carreras tecnológicas, que estudian carreras relacionadas con inteligencia artificial, que actualmente aún tenemos bastante desnivel. Segundo, los usuarios de los sistemas de IA, en este caso serían los pacientes, tener una forma ponderada, tener una forma clara de tener bases de datos bien definidos, de tener algoritmos que puedan aprender de realidades que sean las que nosotros queremos que sean, es decir, igualmente como estábamos hablando que se tenían que poner números para equilibrar, aquí también tenemos una experiencia que está sesgada, por tanto tendríamos que incrementar la investigación o que las bases de datos fueran realmente más hacia el sentido de los que faltan las mujeres. Aquí tendríamos que incrementar pues, la atención a los resultados, pensar que los sistemas de aprendizaje aprenden de los resultados que tenemos, con más experimentación y test a mujeres. Había un ejemplo que hicieron unos investigadores que exactamente los mismos síntomas los tenía una mujer, era ficticio, ¿vale? Los ponían una mujer, tengo esto, me duele aquí, no sé qué, y la app, porque era una app, un sistema automático que te aconsejaba lo que hacer, los mismos síntomas para una mujer le decía, vete a casa tranquilamente y descansa. Y los mismos síntomas para un hombre, por favor, vaya inmediatamente al hospital que está en riesgo de un infarto de miocardio. Es una tontería, pero es porque las bases de datos eran así y habían aprendido de lo que otros médicos, habían dicho en ocasiones anteriores. Por último, hay otro punto que desde el punto de vista empresarial es importante, que falta invertir y tener más políticas que vayan en la dirección de este tipo de estudios que particularmente para las mujeres se necesitan. Temas hormonales, temas de cáncer, temas de infartos, etc. Se tendrían que potenciar mucho más y se tendría que con esto llegar a un equilibrio con distintos tipos de algoritmos y de sistemas que actualmente se están trabajando. Estas serían las tres líneas, una desde dentro, una desde los usuarios y otra desde las inversiones, que pensamos que serían importantes, que se tendrían que incrementar para conseguir que realmente la inteligencia artificial pudiera llegar a todas las mujeres, pudiera ser realmente una sanidad mucho más justa y equilibrada. Esto es todo, gracias. Gracias, Miriam. Muy bien, ahora vamos con Susana Usó, que es responsable del programa de inteligencia artificial de la Fundació TIC Salut Social de la Generalitat de Cataluña. Susana es licenciada en Ingeniería Electrónica y en Ingeniería de Telecomunicaciones y máster en Bioinformática. En la Fundación TIC Salut Social ha participado activamente en el diseño de la Estrategia de Inteligencia Artificial en Salud de la Generalitat de Cataluña para el Sistema Sanitario Público de Cataluña y también ha liderado diversos proyectos europeos de inteligencia artificial y ha trabajado en diversos centros de investigación biomédica. Os va a explicar este modelo que tenemos de inteligencia artificial en Cataluña y uno de los proyectos en los que ahora está participando y que está liderado por mujeres en Europa y es súper potente, que es el proyecto Incisive. Adelante, Susana. La organización, sobre todo, por invitarme. Y bueno, os voy a hablar sobre todo de esto, ¿no? de
la estrategia de inteligencia artificial a nivel del sistema de salud de Cataluña y de proyectos concretos. Para contextualizar un poco, la Fundació TIC Salut Social es un organismo dentro del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y nuestra misión es acompañar, traccionar sobre la transformación digital en los ámbitos de salud y social. Aquí podéis ver pues, un poco las líneas de trabajo que tenemos, ¿no? Principalmente inteligencia artificial, pero también muchos otros líneas de trabajo. Para hablar de nuestro equipo de trabajo, decir que somos, en plantilla, somos un poquito más de la mitad de mujeres, y concretamente en el Departamento de Inteligencia Artificial somos un 62% de mujeres. Quiere decir que somos un equipo de ingenieras, ingenieros, biomédicos, informáticos y bueno, que creemos firmemente en el talento de la mujer en la inteligencia artificial. Bueno, pues como decía Ana Belén, hemos diseñado desde el Departamento de Inteligencia Artificial la estrategia de implantación de herramientas de inteligencia artificial a nivel de todo el sistema público de Cataluña. Este modelo pivota sobre 3 grandes ejes de actuación. En primer lugar, la investigación e innovación. En segundo lugar, la evaluación, muy importante por lo que comentaba Nuria en su intervención, porque tenemos que evaluar estos algoritmos para que no introduzcan sesgos durante el entrenamiento, ¿de acuerdo? Muy importante. Después, todo lo que es la implementación a nivel del sistema, a nivel de las estaciones de trabajo de los profesionales de la salud. Se trata de un modelo que abarca todo el ciclo de vida de los algoritmos de inteligencia artificial, pero que está centrado en la persona. Es muy importante, porque de hecho los algoritmos de inteligencia artificial lo que hacen es revertir en las personas, con lo cual tenemos que saber que el centro de estos algoritmos son las personas. Y aquí entra pues todo el concepto de inteligencia artificial fiable, que en inglés Trustworthy AI, que para nosotros es clave para definir este modelo de inteligencia artificial. También tenemos todas las líneas estratégicas asociadas a cada uno de estos ejes de actuación, pero no tenemos tiempo de profundizar mucho. Os hablaré también del proyecto Incisive, un proyecto de éxito en el que está participando la Fundació TIC Salut Social. Estamos participando con otros 25 socios de 9 países europeos. Es un proyecto enfocado a la inteligencia artificial a través de imagen médica y se focaliza en 4 tipos de cáncer. Trabajamos sobre el cáncer de pulmón, sobre el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer colorectal, ¿vale? Hemos definido unos 20 algoritmos entre todos los 4 tipos de cáncer que abordan tanto temas de diagnóstico como pronóstico, tratamiento y seguimiento. Y tengo que decir que en el caso del cáncer de mama es en el que tenemos más datos centralizados y estamos teniendo unos resultados más positivos y más esperanzadores para poder tener en un futuro no muy lejano unos algoritmos de inteligencia artificial sobre cáncer de mama que sean muy potentes. Decir también que a través de este proyecto europeo estamos participando muy estrechamente con la Comisión Europea para definir la estrategia de inteligencia artificial a nivel de toda Europa, porque están muy interesados en la evolución de este proyecto. Es un proyecto realmente muy ambicioso que une muchos países y datos de muchos países de Europa, y también esto nos ha permitido formar un clúster con más de 100 miembros a nivel de Europa que se dedican a temas de inteligencia artificial e imagen médica. Con ellos también pues, realizamos sesiones periódicas y nos vamos actualizando sobre los principales retos que estamos consiguiendo. Bueno, pues decir esto, ¿no? Que los 2 grandes objetivos de este proyecto son, en primer lugar, crear este conjunto de herramientas de más de 20 algoritmos de inteligencia artificial basados en imagen médica, pero paralelamente estamos creando también un repositorio, que esto sí que es algo muy novedoso, un repositorio federado paneuropeo de imagen médica y datos clínicos. Esto quiere decir que estamos creando una red formada por hospitales de distintos países de Europa que nos están prestando sus datos para poder entrenar estos algoritmos para que tengan una mayor precisión.
porque es importante que haya un gran número de datos para entrenar estos algoritmos. La gran característica de este tipo de modelo federado es que los datos no salen del centro médico, con lo cual pues, podemos superar las barreras de la ley de protección de datos, que siempre es pues, bastante complicado de utilizar datos para estos proyectos, ¿no? Y bueno, decir que es un proyecto de éxito que está teniendo muy buenas críticas a nivel de la Comisión Europea, están muy focalizados en este proyecto, y pues remarcar que de los 10 paquetes de trabajo de los que consta el proyecto, el 60% está liderado por mujeres, con lo cual pues, es pues, una forma más de afianzar el liderazgo y el talento femenino en la inteligencia artificial en salud. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, Susana. Vamos con la última intervención, con Mireia del Pozo, que si me permites, en tu página web he encontrado una pequeña parte que me parecía bien para empezar tú. Dice, si le preguntas a qué se dedica, responde con una sonrisa abierta que a vivir la vida y ser feliz, porque bajo su humanista mirada, la felicidad es una filosofía de vida. Pues además de esto, que a mí me ha parecido súper positivo para empezar con fuerza la ponencia, Mireia del Pozo es presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, es creadora y directora del programa de radio y televisión Plusvalua Dones, que vaya por su 7ª edición, es consultora en comunicación, diversidad y género y licenciada en Derecho, Comunicación y Administración y Dirección de Empresas. Mireia nos va a hablar sobre un concepto que está, hace unos días, el Tecnoestrés, ¿no? Sí, correcto. Bueno, primero de todo, muy buenas tardes a todas las personas que estáis aquí. ¿Y se me oye bien? Molt bé. Doncs, y digo a todas las personas. ¿Por qué? Porque el término personas y el todas, para que nadie diga es que esta señora habla solo en femenino. No, el todas es personas. Y las personas, ¿a quién está incluyendo? Personas incluye a mujeres y a hombres. ¿Sí? Una de las máximas reivindicaciones que hizo el Parlamento Europeo el 3 de marzo del 2020, no el que acabamos de vivir, que vivimos otras reivindicaciones, y precisamente en tema de mujer y empresa, sino en todo lo que es a nivel de lenguaje, y a nivel de lenguaje, responsabilidad, tenemos todas las personas, las empresas, los políticos, las políticas, los medios de comunicación, las organizaciones, todo lo que sea formación, ¿sí? La educación, desde abajo de todo, arriba de todo. Hay 5 grandes, ¿qué diremos? ¿Actrices? ¿Actores? Vamos a hablar ya y vamos a seguir haciéndolo. Todas las personas que estáis hoy aquí, os lo pido por favor, que pensemos que sirva de algo más allá de lo que hablamos en sí, de la temática, sino para ir transformando nuestra cultura, porque tenemos que cambiar. No debemos, el debemos ya pasó. Venimos de 2 años de COVID, no de la COVID, ¿sí? También otra reivindicación del Parlamento Europeo. ¿Qué pasó? Esto inició y era el COVID-19, y resulta ser que cuando nos dijeron que esto ya se estaba quedando, ya iba a ser más de unos meses, ¡wow! Como un nuevo huracán, un nuevo tsunami, nombre de mujer, la COVID. No. Claro, estábamos con la vicepresidenta, había en esos momentos otra presidenta. Oye, ¿esto qué pasa? ¿Qué está pasando ya? Desde el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, desde el Plusvalua Dones, desde los medios de comunicación, desde la televisión, desde la radio. ¿Cómo debemos tratarlo? Porque la responsabilidad la tenemos, mucha. Abrir camino, ser referentes. Por lo tanto, nos pusimos en contacto con los diferentes puestos de España y efectivamente se dijo que se podía decir el COVID, como había nacido la COVID. ¿Sí? Bien, pues como que desde el Parlamento Europeo, el 8 de marzo, durante toda esa semana de esas jornadas, se pidió que por favor fuéramos transmitiendo todos estos conocimientos. Pues sí, lo vamos a tener claro, el COVID, las personas. Esto ya de entrada. Bien, molt bé. Me han dicho que sea breve,
O sea, os voy a meter una caña, pim, pam, pum. Me interesan mucho más que os queden claros 4 conceptos bàsicos para realmente poder avanzar, que no grans històries que ja anirem fent. Vale, o sea, imagínate. Bien, en la mesa anterior, cuando he llegado, 2 de las compañeras han hablado de algo muy importante, que es la visibilidad. Referentes. Bien, pues vamos a ser justas. ¿Sí? Vamos a dar visibilidad a las 2 personas que están detrás del Woman Evolution. ¿Sí? A Lidia Codinac y a María Freiria. Venga, un aplauso. Porque en el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, cuando el Centro de Estudios nace con una clara finalidad. Y no es ni mucho menos la de hacer estudios. De esto ya hay, esto ya podemos ir haciendo. ¿Cuál es la finalidad de este nacimiento? La acción, solo desde la acción. Saber ya sabemos, unas más que otras, y ya iremos todas haciendo llegar a otras partes. Pero o se hace o no se avanza. Se acabó el hablar, hagamos. Por lo tanto, visibilidad, visibilicemos. Muy bien, muy bien. Ya llevan aquí unos cuantos años, fenomenal. En Madrid también. Y afortunadamente veo cada vez más hombres. Lo que pedimos desde el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa es que haya mucho más hombres, porque se tiene que entender que esto no va de mujeres, ¿ok? Esto va de toda la sociedad. Volvamos, va de personas, va de mujeres, va de hombres, va de personas de una edad de X para arriba, de personas de una edad de X para abajo y desde la primera infancia. Estamos hablando de personas, estamos hablando de cultura, estamos hablando de raza, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de equidad y por lo tanto estamos hablando de los auténticos derechos humanos. Esta es la auténtica democracia. Y la auténtica democracia, como ha apuntado antes la compañera cónsul, aún no la tenemos, pero estamos avanzando, y mucho, muchísimo. Y estamos en el Parlamento, y una compañera me decía, oye, en el Parlamento Europeo, y una compañera me decía, pero oye, Mireia, tú que llevas tantos años, de verdad, ¿realmente crees que se está avanzando y que aquí el Parlamento Europeo? Absolutamente. Si no lo creyera y tú has dicho, ¿a qué me dedico? Yo me dedico a vivir la vida y a ser feliz. He escogido esta vida, como decía Elena, mi vida la dedico a esto, a avanzar, a hacer ayudar a las organizaciones, a las empresas, a gobiernos, a las personas, a todo. O sea, mis hijos lo saben, mi vida es esta, porque realmente creo en ello y debemos darlo todo, y cada uno elige lo que quiere, ya está, no hay más, ¿no? Pero naturalmente que creo que desde el Parlamento Europeo se está avanzando y que todos los países hay realmente una coherencia. Si no, no estaría. Si no, la semana pasada no hubiera estado. Si no, no estaría yendo una vez al mes, porque estoy en más partes. Entonces, claro que se está haciendo. Tenemos que entender también, y ahí viene el gran tema, que me decía, pero mire, ya a veces el Parlamento Europeo nos queda lejos. Mirar. Lo que aquí pasa, y tenemos a la consellera, lo que aquí pasa, si no pasa y no va por el Parlamento Europeo, no se va a poder tirar adelante. Europa tiene distintas velocidades y Europa, al fin, está completamente unida en lo que es el ODS 5 y está completamente unida en el ODS 5 con la visión empresarial, en las empresas. Entonces, precisamente nosotros desde el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, el plan de urgencia y emergencia de país que ha tenido Cataluña para todo lo que son las mujeres autónomas, empresarias, emprendedoras, todo lo que ha sido el plan de urgencia, porque fueron afectadas por el COVID, es del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, se pusieron las soluciones
había una problemática, se pusieron las soluciones. Lógicamente se ha presentado al Parlamento Europeo la buena práctica y se está aplicando en diferentes comunidades autónomas. ¿Qué es lo que nos encontramos? Y aquí viene a coalición este nuevo concepto. Ya sabéis que os voy a contar de todo el tema del COVID o lo que ha ocasionado y a nivel de trabajo, que lo hemos ido hablando. ¿Sí? A principios de año del 2022 salen los datos de que en toda Europa, a nivel laboral, a raíz de la pandemia y con el teletrabajo, es chocante, el 75% de las mujeres de toda Europa sufrieron acoso en el trabajo. 75%. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si hay un gran teletrabajo? Bien, y en julio sale ya por primera vez el concepto llamado tecnoestrés, para que en el Parlamento Europeo y en el grupo de trabajo salga el concepto y se trabaje en él, significa que hay mucho detrás, ¿sí? Que ya ha habido una realidad. Todo tiene un proceso. Igual que legalmente, cuando a veces decimos, oye, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto? Todavía no está regulado, esto se tiene que elevar. Luego, cuando se aplica, nuestro sistema legal procede del derecho romano. El derecho romano, para que algo poderlo regular, primero pasa, y no una vez, unas cuantas. Por lo tanto, si desde el Parlamento Europeo se pone ya encima de la mesa tecnoestrés, es porque a nivel de toda Europa se ha visto que se está sufriendo de tecnoestrés. Llevado a nuestra casa, que es lo que estábamos haciendo la semana pasada. ¿Cómo tenemos los centros? ¿Sabéis cómo tenemos el Hospital Clínico de Barcelona, la planta de personas menores de edad en estos momentos? A nivel, lo tenemos lleno, lo tenemos lleno. Si esto, tecnoestrés, de personas jóvenes, si esto lo trasladamos a personas del mundo empresarial, están empezando a haber en toda Europa centros de desintoxicación. Como no ha habido centros de desintoxicación de otras sustancias, pues centros de desintoxicación. ¿Por qué? Porque todo ello nos afecta a nuestra salud mental, ¿sí? Y las empresas lo que deben hacer, que hay muchas que ya lo están haciendo, como Pimec, como Fumen, y todas las empresas colindantes, como todo lo que son nuestras empresas, hay una regulación horaria, pero aquí viene una regulación que realmente se debe aplicar y que aquí la responsabilidad es de todas. Muchos ánimos. Es que m'han fet acabar de cop. Buenos días, me han pedido que hable sobre inteligencia artificial y salud mental y en este caso yo lo que puedo comentar es que dentro del ámbito de la salud mental la inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades de aprender mejor cómo funcionan las enfermedades mentales, pero no solamente esto, sino también cómo desarrollar fármacos o tratamientos que puedan influir o mejorar el curso de las enfermedades y cómo facilitar la inserción social o el bienestar de los pacientes de este ámbito, ¿no? Entonces, nosotros llevamos muchísimos años trabajando en este contexto. Las primerísimas investigaciones que nosotros hicimos relacionadas con la salud mental tienen que ver con sistemas expertos que eran capaces de hacer diagnósticos y que tomaban datos que describían las características de los pacientes y eran capaces de entender si se trataba de un paciente neurótico, psicótico, etcétera, etcétera. Y estos serían los trabajos más antiguos, ¿no? Después, con el tiempo, intervinimos en algunos estudios donde se utilizaban métodos de inteligencia artificial para desvelar qué era lo que hacía
que los antidepresivos entraran en interacción con otros fármacos y pudieran generar efectos adversos en los pacientes, ¿no? Y esto se hacía con modelos de aprendizaje automático y machine learning, ¿no? Del más tradicional. Más tarde, después con los años, se ha trabajado muchísimo, no tanto en las interacciones entre fármacos, que sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes en el ámbito, sino en cómo la información que se recibe de las notas clínicas permiten resolver efectos adversos en la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido proyectos con el Hospital de Sant Boi, donde se utilizaba la información de estas notas clínicas para enriquecer una base de datos clásica sobre los pacientes ingresados en una unidad de salud mental de agudos, ¿no? Y en particular se quería estudiar cuál era el curso de los efectos de agitación, ¿no? de los episodios de agitación, y cómo se podían utilizar técnicas de inteligencia artificial para llegar a cuantificar la cantidad de recursos humanos y farmacológicos y directos e indirectos que hacían falta para poder reducir al paciente que estaba sufriendo este tipo de ataque, ¿no? Y entonces esto al final tenía mucho interés porque estaba en juego introducir o no en la seguridad social un fármaco nuevo que reducía estos episodios de agitación y que resultaba bastante caro a priori, ¿no? Entonces, cuando contextualizas la inversión en el fármaco con el impacto que tiene en la reducción de estos episodios y consigues averiguar cuánto dinero estás ahorrando en celdas para poder tratar a los pacientes o en horas de celador para reducirlos, etcétera, 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 tienes una perspectiva mucho mejor, ¿no? Que te permite valorar realmente si la inversión en el fármaco es rentable o no es rentable, o es conveniente o no es conveniente para un sistema público de salud, ¿no? Entonces, esto son un tipo de aplicaciones que están un poco menos en el punto más popular ahora de trabajar, por ejemplo, en buscar los rangos terapéuticos, las dosis personalizadas de fármaco que son útiles para un paciente y que también se resuelven con problemas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por otro lado, este uso de los métodos de lenguaje natural para extraer, encontrar síntomas, diagnósticos, palabras clave en unas notas clínicas, en este momento se está explotando con mucha fuerza porque son herramientas que permiten, entre otras cosas, por ejemplo, hacer la clasificación del diagnóstico del paciente de forma semiautomática, cuando menos, ¿no? Y esto ahorra muchísimo trabajo a los documentalistas y no es exclusivo del ámbito de la salud mental. Por otro lado, yo particularmente he trabajado muchísimo en lo que se llama análisis de perfil, ¿no? Entonces, hace muchos años tuvimos una colaboración con Italia para caracterizar los perfiles de funcionalidad en personas ancianas, ¿no? Con o sin deterioramiento cognitivo. Y entonces, esto utilizábamos técnicas muy avanzadas de clustering y unos primeros rudimentos de lo que luego ha caído dentro del ámbito de la inteligencia artificial explicable, que era no solamente encontrar los patrones que seguían los pacientes, sino también poderlos explicar en términos de que un médico o un profesional de la sanidad los pudiera comprender, ¿no? Y este tipo de técnicas, con este tipo de técnicas que derivan un poco de mi tesis doctoral, hemos estado trabajando en ámbitos muy diferentes, como por ejemplo en identificar por qué unos pacientes con daño cognitivo responden mejor o peor o recuperan más o menos funciones cognitivas siguiendo el tratamiento neurorehabilitador, y estos son trabajos que hemos desarrollado en estrecha colaboración con el Hospital Guttmann, donde también hemos utilizado la inteligencia artificial para entender cuál era la relación entre el estado físico y emocional del paciente y su proceso de reinserción en la familia, después, por ejemplo, de una lesión medular que termina en una invalidez, en una tetraplegia o incluso en una paraplegia, ¿no? Y ahí pudimos incluso descubrir con este tipo de técnicas que en realidad
el estado emocional del paciente era muy crítico y estaba directamente asociado con el deterioro físico de estas personas, que si entraban en una familia, por ejemplo, disfuncional, se acababan deprimiendo y entonces al final perdían el control de los esfínteres o de los dedos, por ejemplo, con muchísima más rapidez que pacientes que tenían una inserción emocionalmente más bien equilibrada, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos un amplio campo por recorrer en el ámbito de la salud mental. La inteligencia artificial ayuda en muchísimos aspectos, también ayuda con el análisis de datos de sensor, ¿no? Durante un tiempo estuvimos trabajando con Belviche, por ejemplo, en ver por qué las terapias con electroshock generaban pérdida de memoria en los pacientes, y allí trabajamos con los datos de los sensores de los electrodos y pudimos ver, ¿no?, que según cómo se colocaban estos sensores, la persona sufría más o menos pérdida de memoria después de estos episodios. Entonces, análisis de sensor, análisis de datos médicos, análisis de información textual, análisis de información biométrica, de biomarcadores, de todo tipo de información. La inteligencia artificial ofrece técnicas que son capaces de detectar patrones que asocian determinados síntomas, determinados cursos de la enfermedad o determinadas reacciones a un fármaco, por ejemplo, que dan luz para después poder abordar mejoras en el fármaco, mejoras cambios en los tratamientos, prevención de la aparición de un síntoma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un ámbito donde el uso de las técnicas de inteligencia artificial en todo su espectro contribuye de alguna manera a mejorar la forma de insertar estos procesos, estos pacientes en un contexto de vida lo más normalizable posible. Gracias a todas, lo dejamos aquí ya que vamos justitos de tiempo. Muchas gracias.